Buenas tardes a todos. Prendemos las cámaras, por favor. Voy a pasar asistencia. Segundo que cargue el portal, que está demorando un poquito. Ivonne Altamirano. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Berrospi. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Angie Burgos. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Renato López. Y presente, profesora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Shair Mendoza. Presente, profesora. Alanis Patiño. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Y Alexis Villarroel. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, entonces un segundo que se guarde. Listo. Y queda pendiente sus notas. Voy a mostrarles ahorita sus notas. Un segundo. Doctora, disculpe. Sí, Angie. Sí, usted me comentó de que le avisara para que hoy de mi recuperación de la clase pasada. Ok, está bien, Angie. Por favor, al final de la clase, 5 minutos antes de que acabe, hacemos la recuperación. ¿Sí? Está bien, doctora. Gracias. Ok. Ok, ya vieron todos entonces sus notas. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy, que trata sobre el caso HM. Voy a compartir la pantalla para ir viendo cómo se ha dividido este caso. ¿Sí? Uy. Ya, ok, entonces, vamos a ver hoy día dos casos. Son el caso HM y el caso de un paciente de un accidente. ¿Sí? Entonces, primero vamos a comentar algunos aspectos sobre el caso HM, sobre las funciones de la memoria, y luego vamos a continuar con nuestro paciente que se accidentó. Bien, entonces, ¿alguien podría ayudarme, por favor, a leer la primera parte hasta donde dice 50 años? Sí, gracias, Shair. Caso clínico 1. El paciente H&M fue sometido a una neurocirugía durante la cual se le extirpó parte de sus polos temporales con el propósito de tratar una epilepsia que no había respondido a las otras alternativas terapéuticas con que se contaba en la década de 1950.
Al recuperarse de la cirugía, eran manifiestos serios problemas amnésicos de los cuales no se recuperó en los siguientes 50 años. Ok, gracias, Shair. Ya, entonces tenemos un paciente que en los años 50 no se tenían muchos tratamientos para la epilepsia, pero igual a esos tratamientos, perdón, que sí existían, el paciente no presentaba respuesta, por lo que deciden operarlo. Es una operación un poco novedosa. Y se ve que cuando el paciente se recupera de la cirugía, tenía problemas de memoria, ¿no? Eso lo hemos revisado todos. Entonces vamos a ver paso por paso qué alteraciones tuvo el paciente y lo vamos a relacionar sobre todo al origen de su problema, que fue la extirpación de esta parte del cerebro. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué estructura o estructuras fueron resecadas en este paciente? Ok, Ivonne. Sí, doctora. Según la lectura que fue resecada fue los lóbulos temporales mediales, ambos bilaterales, más una parte del hipocampo y la amígdala. 2/3 del hipocampo y la amígdala. Sí, ok, un segundo que acá siempre se me pierde el cursor y sufro. Ok, entonces, el lóbulo temporal medial, 2/3 del hipocampo, más la amígdala, ¿no? De manera unilateral o bilateral, Ivonne. Bilateral. Bilateral, ¿no? Ok. Listo. Entonces, en este paciente hemos resecado esto con la intención de curar su epilepsia. ¿Y por qué es tan importante esto de estas estructuras? O sea, ¿por qué a mí me interesa saber qué estructuras han sido resecadas y qué relevancia tienen con el caso? Alexis. Bueno, sí, bueno, en sí es importante saber qué estructuras se han resecado, ya que bueno, en este caso, como es el hipocampo y la amígdala, van a generar, por ejemplo, daño. Va a haber afectaciones especialmente a lo que es la memoria y también por lo que leí, relacionando lo que es el paciente HM, la epilepsia que tenía se producía justamente en el hipocampo y en sí estas epilepsias, lo que había leído era que eran difíciles de tratar, creo que mencionaba, y por eso en este caso se usó lo que era la cirugía, y si bien con esto se redujo sus epilepsias que, bueno, posteriores, ¿no? De la cirugía, no, sí tuvo estos problemas de lo que era la memoria, y bueno, más que todo eso. Y bueno, en la amígdala era sobre, la función de la amígdala era con respecto al comportamiento, ya que esta iba a estar relacionada a las emociones fuertes. Ok, muy bien, gracias Alexis. Shair, ¿quieres comentarnos algo de lo que preguntamos, de lo que has revisado el caso? Ya. Por ejemplo, cuando él perdió el lóbulo temporal medial, como ya dijo mi compañera Alexis, ¿se me escucha bien? Sí, ¿Sí? ahora sí, hace rato era bien bajito. Ya, sí, discúlpeme, es que estoy con el micrófono de los audífonos. Ok. Ya. Cuando él perdió el lóbulo temporal medial, como ya dijo mi compañera Lepsis, sí se logró aliviar la epilepsia que el paciente tenía, que Henry Mollinson tenía, pero también se nos dice que después de esa cirugía él tuvo convulsiones frecuentes. Normalmente por año él tenía 2 convulsiones que eran muy severas y la lesión, por ejemplo, bilateral, también le pudo producir algo que después fue estudiado en este paciente, que era la amnesia anterograda. Y por otra parte, también habían mencionado de que la amígdala se veía afectada. Y en el paper se nos decía que la afectación de la amígdala también podría haber estado relacionada con el que el paciente H&M no informe acerca del dolor, el hambre o la sed que él sentía en ese momento. Y bueno, el afectar o sacar los lóbulos temporales mediales también afectó a varios tipos de memoria que tiene el paciente, ¿no? Como su memoria episódica, su memoria semántica, su memoria procedimental, entre otras. Eso era lo que podría yo agregar. Ok, gracias, Shair.
Alanis, ¿te escuchamos? Sí, bueno, lo que había leído era que prácticamente de la parte del daño que había sufrido en el hipocampo y también la amígdala ayudó más que nada en este estudio para que para que se ampliaran dos maneras que teníamos de almacenar recuerdos en la parte de memoria de largo plazo, que era la parte de una manera que teníamos consciente, que era llamada también la declarativa y que más que nada nos ayudaba a recordar, por ejemplo, los nombres, rostros y también las nuevas experiencias. Y que esto que estaba relacionado más que nada con el hipocampo, y otra que no tenía nada que ver, que era la memoria que era guardada inconscientemente, que es la memoria motora, y que esta no se veía dañada en el paciente precisamente porque no tenía nada que ver con estas estructuras que sí estaban dañadas. Ujú. Ok, muy bien, Alanis. Vamos a comentar algunas cosas más adelante. Luis, ¿qué nos puedes agregar? Sí, lo que había encontrado, bueno, en este caso, parte del área afectada fue el hipocampo. Bueno, según lo que habían leído, es que en este caso, al retirar o afectar el hipocampo, sí iba a afectar varias áreas de la memoria, particularmente la de reconocimiento visual, espacial, la memoria semántica, y estas pues iban a ser estructuras que en cierta medida iban a ser dependientes unas a las otras, y que bueno, iban en cierta medida a contribuir a, bueno, a los posteriores síntomas que tenía, bueno, HM. Sí, bueno, y también áreas que también se podían, sí, también áreas que iban a ser más afectadas, un poco más caudales, como las pariepocampales, en ese caso, sí, es lo que Ok, puedo encontrar. ujú, muy bien, gracias, Luis. Chicos, antes de continuar, porque yo sé que me voy a olvidar, la próxima semana tenemos este feriado, entonces no vamos a tener clases y tenemos que reprogramarlo. Entonces quería coordinar con ustedes para qué fecha quisieran reprogramarlo. Idealmente sería un sábado o domingo, entonces depende de ustedes la fecha. Yo creo que no tengo preferencia por ninguno. No sé si el 1 y 2 pueda, pero podemos intentarlo. Sí. Un sábado podría ser, no sé qué dicen mis compañeros. Quizás podría ser, no sé, justo después de la clase de teoría que se va a recuperar, no sé, ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es por vos? Recién me entero. Es este domingo, este domingo, a las 2, si no me equivoco, 2, 3. El de 1 a domingo 2. 26. Sí, Sí, el domingo 26. Ya, por mí está bien. ¿Ustedes, alguien que tenga algún inconveniente ese día? ¿A qué hora sería? Si me pueden decir mis compañeros. ¿A qué hora es teoría? Disculpa, Alexis. La teoría es de 1 a 2, entonces podría ser seguido, profesora, de No 2 sé. a 4. De 2 a 4. Ya. Sí, está bien, Ajá. porque en la mañana tenía otra programación de cursos. Ese sería mi problema con el domingo. Ya, entonces el domingo, estoy buscando mis post-its. Ya. El domingo 26 de 2 a 4. Lo que normalmente suelo hacer para que no sea tan pesado, suelo unir a los dos grupos, o sea, uniría el 4 de 3, 4 de 6 en el mismo grupo para hacerlo un poco más rápido y que no sea tan cansado. ¿Estarían de acuerdo? ¿Les molestaría si hacemos eso o quisieran hacerlo por separado mejor? Soy tímido, pero normal. Nada, ya todos somos amigos. Sí, Luis. Es normal, normal. Sí, por eso está bien. Ok, entonces igual voy a preguntarles a los chicos si es que están de acuerdo con esa fecha, si no ya yo me ordeno con ellos. Entonces el 26 a las 2, ¿no? De 2 a 4. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos eso. Listo, entonces continuemos.
Ay, otra vez. Acá me voy a demorar un poquito porque siempre desaparece mi mouse, entonces sufro. Ya. Entonces, tenemos a este paciente que le han retirado esta estructura y le han alterado, le ha alterado la memoria, ¿no? En general le ha dado una amnesia anterograda. Pero, ¿por qué es importante el hipocampo? Sobre todo el hipocampo. Ustedes mencionaron lo de la amígdala y hubo una explicación que a mí me pareció buena, pero no exactamente lo del hipocampo, porque de hecho pregunto esto porque ya hemos visto el hipocampo, ya lo hemos estudiado hace bastantes semanas, eso sí, pero lo hemos visto en un proceso especial, en un proceso bien molecular, pero es importante que lo sepamos porque es la única prácticamente información o teoría que tenemos sobre la formación de la memoria. Renato. El hipocampo va a estar relacionado con la potenciación a largo plazo. Y el hipocampo, según leí, va a presentar abundantes receptores NMDA, ¿no? Y estos receptores, como sabemos, son receptores de glutamato. Y por ende, y por un lado, la potenciación a largo plazo va a producir y va a estar mediada por el incremento a nivel de calcio intracelular, ¿no? Y el bloqueo de estos receptores va a evitar la potenciación a largo plazo, interfiriendo en la memoria y aprendizaje, ¿no? O sea, y va a ser un cambio de memoria de corto plazo a largo plazo, ¿no? Algo así. Ok, pero lo que hablaste de los receptores, lo del el glutamato está muy bien, ¿no? Es la potenciación a largo plazo. Shair, ¿quisieras agregar algo más con respecto a esta pregunta? Ah, sí, bueno, ya, sí. La característica, una de las características principales del hipocampo es esa capacidad de plasticidad que tiene y que obviamente es mediada a través de esa potenciación a largo plazo, ¿no? Y pues, ¿qué más? Que casi ya lo dijo todo mi compañero. Que la sinapsis que ocurre en esta región es de alta frecuencia, si es que no me equivoco. Y pues, como usted ya lo dijo, sí es un mecanismo candidato líder para poder justificar cómo se forma la memoria en esta zona. Lo habíamos estudiado junto a la epilepsia, si es que no me equivoco, y a las fibras Bien. muscosas, algo así. Sí. Sí, muy bien. Perfecto. Alexis. Bueno, sí, también es casi lo mismo, porque justamente el hipocampo bueno, es la parte más estudiada del cerebro que se relaciona con la memoria, especialmente la memoria de largo plazo, ¿no? Porque aquí encontramos, por ejemplo, las neuronas, si no me equivoco, neuronas piramidales C1 y C3, que eran las que utilizaban para hacer los experimentos que habíamos visto de la plasticidad sináptica. Y bueno, hasta el final, con respecto a lo que es el glutamato, que en sí su función va a ser la de, cuando se unen a estos receptores NMDA, pues hace que las neuronas generen más dendritas para que haya mayores conexiones sinápticas entre las neuronas, ¿no? Y de esta forma generar esa memoria a largo plazo que ocurre en este nivel. Ok, muy bien. Tenemos diferentes áreas en este hipocampo y tiene relación con toda esta potenciación a largo plazo. Muy bien. Luis. Sí, bueno, no sé si tenga mucha razón lo que voy a decir, pero me parece interesante el hecho de que, por ejemplo, con la enfermedad del Alzheimer, las áreas afectadas es el hipocampo y es la degeneración de neuronas de esta área. Así que si en caso, digamos, le estriparon un pedazo de, bueno, los polos del lóbulo temporal, es como si, no sé, como si le causaran un Alzheimer, a propósito, no sé si se podría decir. Y pues esta causaría, bueno, fallas en la memoria episódica, como mencionó. Eh, y específicamente, bueno, estas memorias episódicas se encuentran principalmente en los lóbulos temporales medios. Y también, bueno, la corteza prefrontal. Y de ahí, bueno, se van a guardar en el hipocampo, donde se podría decir que se almacenan. Así que, bueno, es lo que podría encontrar un poco de similitud con la memoria episódica del paciente. Ujú, ok. Entonces es en esta área que podemos relacionar más a problemas
de memoria, podríamos extrapolarlo al Alzheimer, a pesar de que es otro mecanismo, ¿no? Es una enfermedad degenerativa, pero justo en estas áreas se ha visto que hay una mayor degeneración, a pesar de que eventualmente se vuelve generalizado, ¿no? Alanis. Sí, creo que había leído que en el hipocampo se originaban unos impulsos que a su vez iban a salir por el subículo y también por la corteza entorrinal y que se iban a unir a unos circuitos que se encontraban en la corteza. Entonces, me parece que también como que ayudaban a que, o sea, ay, ¿cómo decía? Se fortalecen estos mismos circuitos y con el tiempo ya se podía formar los recuerdos, ¿no? La memoria en sí. Ujú. Exacto, hay comunicaciones con con otras áreas de la corteza que me permite hacer generar otro tipo de funciones, otro tipo de memorias, ¿no? Y sobre todo, más que memorias, otros tipos de funciones superiores, ¿no? Ok, entonces vamos a evaluar ahora estos tipos de memoria que nos ponen acá en el cuadro. Y la primera es la memoria reciente. ¿Qué es la memoria reciente? O sea, cómo se define y cómo está en nuestro paciente. Eh, a ver, Shair. Sería la memoria a corto plazo, esta memoria que suele durar como máximo 20 segundos y si es que no es reforzada o no tiene esa fase de consolidación, no puede pasar a ser una memoria de largo plazo. Por lo que sé, el paciente HIM en su memoria reciente no estaba alterada, por eso mismo era capaz de seguirle una conversación a su psicoterapeuta. Sí, a la persona que estaba a cargo, que era Brenda Miller, ¿no? Era capaz de seguirle esa conversación, pero si Brenda se iba de la sala, H&M no era capaz de recordar quién era, debido a esto, a que no podía llegar a la fase de consolidación y a una memoria de largo plazo. Exacto, ok, muy bien. Renato, ¿estás de acuerdo con Shair? Sí, profesora, sí estoy de acuerdo. En el paciente no se observa pérdida de memoria de corto plazo. Ya el paciente no tiene problemas para captar la información por unos minutos, pero aparte de ello quería agregar que no me acuerdo si lo leí en el Gaito o en el Gano, que ante posibles traumatismos, y la memoria que se va a ver mayor afectada es casi siempre la memoria a corto plazo, ¿no? Mientras que la memoria a largo plazo, en los traumatismos, casi siempre se mantiene sin alteraciones. Ujú. Uy, perdón. Sí, muy bien. Gracias, Renato. Ivonne. Perdón, ¿me escucha, doctora? Ay. Ahora Sí, sí. doctora, acá la memoria reciente, como explicaron mis compañeros, esta va a ser un tipo de memoria que solamente se va a retener por unas horas o por unos minutos y va a tener la capacidad de retener. Y como dice Chair, en el paciente refleja que tiene una memoria a corto plazo, porque no va a existir una retención y esta no se va a... Y esta no va a ser una memoria de largo plazo, de largo plazo, o sea, no va a progresar, se va a quedar en memoria de corto plazo. Ok, muy bien. Angie. Sí, digo, ¿lo de memoria reciente o de episodios remotos? Sí, ¿nos puedes hablar de la memoria de episodios remotos? Claro. La memoria de episodios remotos viene a ser como que los recuerdos o eventos que se tienen en un contexto espacial y temporal específico. Y bueno, tal como mencionó mi compañera Ivo, como solamente se quedaba en memoria, o solamente se quedaba en memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo sí va a estar afectada. Entonces, lo que pasa es que la memoria a largo plazo se divide en dos, si no me equivoco, donde están las memorias episódicas y la otra no me acuerdo ahorita, pero entonces eso sería en este caso. ¿Nos podrías explicar otra vez en qué consiste esta memoria de episodios remotos? Quizás nos podrías dar un ejemplo. Bueno, yo lo había tomado como era un episodio,
una memoria episódica, de que recuerda ciertos momentos, por ejemplo, un ejemplo cotidiano puede ser dónde estudiaste o por dónde, o ciertos momentos en el espacio y tiempo. Es como dónde estudiaste, dónde creciste, algo así lo había tomado yo. Exacto. ¿Y cómo está en nuestro paciente? En nuestro paciente va a estar, o sea, va a estar ligada a memoria de largo plazo. Entonces, como se mencionó, esta memoria solamente va a llegar, en nuestro paciente solamente va a tener corto plazo, entonces la memoria de largo plazo va a estar afectada. Entonces está afectado. Muy bien, gracias Angie. Renato, ¿qué opinas? Sí, en el paciente va a estar alterado porque según la lectura, cuando al paciente se le preguntaba acerca de recuerdos sobre su padre o madre o recuerdos sobre algún hecho específico, el paciente no recordaba, ¿no? Ujú. Aunque en la lectura también mencionabas que por momentos recordaba, pero de manera muy poca, ¿no? Muy superficial. Sí. Sí, ok, muy bien Renato. Shair. Tengo dos preguntas. La primera es, esta persona tiene una deficiencia en su memoria episódica remota. Entonces, él no es capaz de recordar algunos recuerdos que nos forman o tienen identidad, ¿no? Nos dan esa identidad, por ejemplo, las vacaciones que tuve con mi mamá o con mi papá, o dónde estudié, o en qué año me gradué. Entonces, eso pasa también a ser amnesia retrógrada, ¿no? O no es una forma de ligarlas, no sé. Em, Hay recuerdos que el paciente ha perdido, sí, es cierto. Entonces lo podríamos catalogar como un tipo de de amnesia retrógrada, pero no exactamente todos. O sea, habían formas de que los investigadores le preguntaban y sí podían acceder a ciertos recuerdos. Y de hecho hay bastantes recuerdos a los que el paciente sí puede acceder. Sí. Como dices, ¿no? O sea, el paciente en realidad no había perdido exactamente su identidad porque tenía muchos rasgos que te indican que tiene una personalidad y que tiene toda una forma de actuar, ¿no? Entonces, como dices, claro, o sea, todo eso construye tu personalidad, construye tu actitud hacia el resto, ¿no? Entonces ahí, o sea, lo que siempre les digo, o sea, yo pongo acá una X, pero realmente no está exactamente alterada del todo. O sea, hay información que él se acuerda y hay información que no se acuerda. Incluso había una parte donde me parece que dicen de que él no se acordaba de sus papás, ¿no? A veces le Sí. preguntaban por información sobre sus papás y él no se acordaba. O información de cuando él era niño y algunas cosas no se acordaba. Pero se acordaba muy bien cómo era su casa, me parece, la forma en que él entraba a su casa y describía su casa. Entonces, eso sí no se puede explicar muy bien, ¿no? Puede ser porque al retirar esta parte del hipocampo, quizás información también se ha perdido, de memoria, o sea, que ya se había guardado, ¿no? Pero sí, tienes razón, es una forma de amnesia retrógrada. Porque Pero él se acordaba hasta, disculpe, él se acordaba no, hasta supuestamente lo que ellos pudieron lograr encontrar era que él tenía memoria conservada hasta sus 16 años. Y que ujú, esos, después de esos 16 años, los 11 años que quedaban entre los 16 y su operación, él podía recordar vagamente algunas situaciones. Y sí, también está lo de que le preguntaron alguna vez por una Navidad que él recordase y no sabía responder muy bien. Respondió contando una anécdota de su papá, si es que no me equivoco. Y mi otra pregunta era, pasa que también hay personas que no tenemos alteraciones en nuestra estructura cerebral, pero no solemos recordarnos cosas que, por ejemplo, otras personas recuerdan y suelen compartir el mismo momento. Por ejemplo, no sé, el haber comido algún platillo especial en unas vacaciones de verano, por ejemplo. Yo tuve unas ujú. vacaciones de verano con mi familia y mi mamá se acuerda de que yo comí tal platillo, pero yo no me acuerdo. Eso no es una forma de catalogar amnesia, ¿no? O sea, es solo te olvidaste y ya. Es
Es eso, ¿no? Es normal, es bien normal, no se asusten, porque de hecho muchas personas piensan o sea, van a ver que a veces al consultorio les llegan o familiares les preguntan que por qué ya no me acuerdo de las cosas, ¿no? Ya me he olvidado de las cosas, incluso mientras más vamos creciendo, nos vamos olvidando de muchos detalles de cuando éramos niños y así. Y de hecho, la forma en que se almacena la memoria es bien interesante. No almacenamos cualquier información. Veo que varios han levantado la mano, quizás estoy hablando y ustedes saben la respuesta. A ver, Ivonne. Profesora, respecto a lo que dice mi compañero, yo creo que, o sea, si él no se acuerda qué platillo pidió en aquel entonces, porque yo había entendido que la memoria de episodios remotos tiene que ver con el tiempo, o sea, sí, el espacio, la parte temporal, y incluida ahí tiene que ver un sentimiento o una emoción a un recuerdo. Entonces, si él hubiera tenido de repente un recuerdo en ese momento de que, no sé, que seguro el platillo hubiera estado muy rico o era su comida favorita, tal vez él hubiera recordado que en ese viaje había pedido ese platillo. Ujú. Por ahí va la cosa, sí, muy bien. Alanis. Ah, sí, Miss. Bueno, yo quería hablar acerca de la memoria semántica. Ah, ok, todavía no llegamos a eso. Pero sí, mantén tu mano levantada para terminar esa idea. Perdón. Luis, ¿también quisieras hablar del siguiente tema o quieres comentar algo sobre Sí, la pregunta de Shay? sí, del siguiente, ¿no? Ok, ahí tú igual. No, bueno, normal, pero, o sea, lo que acabo de mencionar es también algo que había encontrado, y es que la memoria episódica suele madurar, supuestamente, en la adultez, y en los ancianos suele perderse, pero por un evento casi fisiológico. Y tal vez lo que había mencionado mi compañera Alanis, si no me equivoco, es que muchas maneras de... Ah, no, fue mi compañera Ivonne. Digo, Sí, sí, que las emociones, sean buenas o malas, nos ayudan a reforzar la memoria. Es también algo que había leído. sí, exacto, a eso iba, por eso no quería decirlo. Pero, de hecho, en el Gaiton explican un poco esto, ¿no? En el Gaiton postulan de que incluso hay una memoria como que intermedia, ¿no? Entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, porque si se dan cuenta, no toda la información la mantenemos por cortitos periodos de tiempo y luego por largos periodos de tiempo, sino tenemos información que se nos queda una semana, ¿no? O un mes y ya, ¿no? Entonces, es interesante cómo el cerebro decide, y ahí viene la parte emocional que nos decía Ivonne. No es tanto que sea una emoción, sino la situación en la que está sucediendo. Por ejemplo, nos dicen que existen memorias como que positivas y negativas, y recordemos que la memoria es una función para la supervivencia. O sea, nosotros, los humanos y en realidad todos los animales, hemos desarrollado esta función de la memoria para poder sobrevivir. Acordarme qué fruta es venenosa y qué fruta no, cuál es la forma de recolectar ciertas nueces, no sé, ciertos granos, cómo cazar animales, no sé. Y sobre todo la parte de el peligro. Entonces, un sentimiento de peligro, de ansiedad, de miedo, me va a generar una mayor capacidad de retener la información, o sea, de hacer memoria a largo plazo, que una sensación positiva, que podría ser alegría, que algo me parece gracioso, o no sé, cualquiera de esas otras emociones. Entonces, claro, puede ser que la comida está bonita, la compañía ha estado bonita, pero quizás si todos los días han sido así, que es lo que suele pasar en las vacaciones, todos los días son bellos y todos se ríen todo el tiempo, entonces es un poco más difícil recordar, ¿no? Porque todos se están teniendo sensaciones positivas y bien parecidas. Entonces, va a ser un poco más difícil de recordar. Por otro lado, como les decía, incluso en situaciones de estrés o de ansiedad o de miedo, las personas guardan la información de manera diferente.
Y creo que por ahí va tu pregunta, porque, o sea, incluso se ha visto que en situaciones de, por ejemplo, hay un robo y hay un tiroteo, entonces obviamente la policía necesita información de lo que ha sucedido y va a ir a todas las personas que han estado cerca y les va a preguntar. Entonces, por un lado, las personas todas van a tener memorias diferentes, porque se han fijado en detalles diferentes. ¿Y cuál es el problema ahí? Que el cerebro fija su atención en detalles y el resto que le falta, de la que le falta información, la completa solito. Y ese es un problema para la policía, porque las personas dicen, sí, el ladrón era alto, de ojos claros, llevaba una camisa roja, y le dicen, ¿se fue en alguna dirección? Y las personas se quedan un ratito y dicen, sí, se fue para la derecha, ¿no? Entonces van a otra persona y la otra persona dice, sí, yo lo vi correr, se fue a la de la izquierda, lo vi clarísimo cuando se fue corriendo porque pasó por mi lado, y así, ¿no? Entonces la información se mezcla y se contradice porque el cerebro se fija solamente en ciertos detalles y el resto los completa. Entonces, ese también es otro punto, ¿no? Y eventualmente, como se está inventando cosas, no necesariamente las recuerda, no necesariamente las vuelve una memoria a largo plazo. Entonces, cuando le preguntan después de una semana a esta persona, ¿cómo fue eso de que estuviste en un robo? La persona quizás solamente se acuerde de los pocos detalles que le llamaron más la atención. Entonces, la memoria es bien, un tema bien largo y muy poco estudiado, o sea, no estudiado, sino hay muy poca información que se puede recolectar, entonces hay muchos huecos. Pero bueno, esas son algunas explicaciones que existen. Continuamos entonces. Memoria semántica. Alanis, ¿qué es la memoria semántica y cómo está en nuestro paciente? Bueno, con respecto a la memoria semántica, esta más que nada contenía la información que estaba relacionada con los conceptos que nos permitían entender el mundo. Por ejemplo, el significado de las palabras. Y en el caso del paciente se encontraba deficiente debido a que el paciente ya no puede adquirir nuevos conceptos. Ujú. Ok, muy bien. Luis. Sí, bueno, la memoria semántica se refiere principalmente a la información almacenada, como mencionó mi compañera, que definen conceptos que no están hechos, bueno, definen conceptos que carecen de un marco previo, espacial o temporal, o así como de procesos que te hayan permitido obtener esta información. O sea, un ejemplo fácil de entender es, por ejemplo, todos sabemos cómo funciona un bolígrafo o un lapicero, pero no recordamos o probablemente no recordamos quién nos enseñó eso o cómo nos sentíamos en ese momento. Por ejemplo, sabemos que en el día sale el sol y en la noche sale la luna, pero no recordamos quién nos enseñó ese concepto desde un inicio y cómo fue ese proceso. En nuestro caso de nuestro paciente, él no, como mencionó un compañero, no tiene memoria antes de los 15, si no me equivoco, pero sí pudo describir específicamente área de su casa o cómo era su lugar de vivienda, por lo que yo creo o considero que no estaría muy afectada en ese aspecto, porque si bien tiene unos fallos a reconocer cosas, creo que aún se puede conceptualizar sus palabras, creo. Ujú. Entiende mucho, ¿no? Entiende mucho, de hecho. Entonces sí, hay duda ahí. Muy bien. Shair. Ah, bueno, es casi lo mismo, que esta memoria es especial para la comprensión de la situación global o la situación actual por la que esté pasando una persona y para poder comprender el significado de nuevas palabras. Y bueno, eso es todo, porque se sabe que H&M sí... H&M era dotado en cuanto al lenguaje, o sea, podía comprender el lenguaje, podía comprender lo que le decían y podía responder inmediatamente, pero no sabía interiorizar nuevos significados, nuevas palabras. Ujú. Exacto, su problema era más que nada con la memoria a largo plazo, ¿no? Le daban nuevas palabras y le preguntaban al día siguiente o la semana siguiente y el paciente ya no las, ya no las recordaba, ni las podía volver a usar en una oración, ni en lo que le pedían, ¿no? Porque hay varias pruebas. Sí, Jair. Tengo una pregunta. ¿Esta memoria se puede fortalecer? O sea,
Sí, obviamente toda memoria se puede fortalecer, pero lo que pasaba en H&M era de que, por ejemplo, no sé cómo traducir la sección de ese artículo que era Reprinting Impressions, o sea, como me supongo que era algo como lo que hicieron con los perritos que salivaban, algo así como darle un estímulo y repetirlo, porque, o sea, él no era capaz de recordar nuevas palabras por sí solo, pero cuando le daban, por ejemplo, la raíz de la palabra, él podía completarla inmediatamente. O, por ejemplo, en algún caso creo que el paper nos describe que le preguntaron quién era el actor presidente de los Estados Unidos. Él no lo sabía, pero al darle opciones, él sí lo recordaba, él sí acertaba, ¿no? Entonces, ¿va con esa memoria o el proceso de completar la raíz o acertar a través de opciones múltiples es correspondiente a otra memoria, a otro tipo de No, memoria? no, la memoria en sí se almacena en el mismo lugar que conocemos, o sea, no es que la tenemos alrededor de todo el cerebro, pero hay formas de acceder a la memoria. Por eso yo les decía, estos investigadores tenían varias técnicas para probar, para acceder a los recuerdos de este paciente. Así de fácil no se podía, o sea, no es que tú le preguntabas al paciente algo y te respondía directamente, tenías que buscar la forma de acceder a su memoria. Entonces, una forma de acceder a la memoria, y ustedes creo que pueden pensar en el ejemplo más fácil, que es sus exámenes parciales y finales, es dándote opciones. Entonces, tu cerebro puede acceder a ese recuerdo leyendo o escuchando la palabra. Entonces, encuentra esa palabra y encuentra toda la información que tiene con respecto a esa palabra. Y a eso va el hecho de que tú puedas reforzarla entre comillas. Es decir, que tú tienes una información, ¿no? Y como habíamos mencionado en el caso este de la potenciación a largo plazo, para generar una memoria, un recuerdo, un aprendizaje, tú creas una red neuronal. Es decir, que se crean varias dendritas para conectarse entre neuronas y generar una conexión más fuerte. Entonces, cuando tú creas esta red neuronal, este aprendizaje, lo puedes reforzar repitiéndolo, sobre todo repitiéndolo, esa es la forma más fácil de reforzar un aprendizaje. Y tienes diferentes formas de agregar más información a ese tema, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando somos niños nos enseñan que el árbol tiene plantas y su tronco. Y luego cuando estás en secundaria te enseñan que las células de las plantas son diferentes a las células de los animales. Y cuando estás en la universidad te enseñan toda la biología de las células de las plantas y cuáles son sus diferentes organelas, cómo se diferencian realmente de las otras, cuál es su metabolismo, cuál es la función de la clorofila, la fotosíntesis, etcétera. Entonces, vas completando información, ¿no? Vas llenando esa red neuronal de más redes neuronales e interconectando esta información. Entonces, como que reforzarla sí se podría, ¿no? Porque vas llenando más información y es información semántica, ¿no? Todo lo que les he dicho es información semántica, son conceptos. Yo no he visto jamás en mi vida acá una organela, ¿no? Clorofila, no sé. Hemos hecho experimentos con las plantitas, pero no sé, era una cebolla, así que no vemos mucho de eso, pero tengo, y cuando les hablo seguro de esto, ustedes también tienen alguna imagen en el cerebro, ¿no? De lo que les estoy comentando. Entonces, eso. No sé si me falta algo. Entonces, en el paciente exactamente no está mal, tienen razón. El paciente puede entablar una conversación, ¿no? Yo no tengo que explicarle palabra por palabra lo que esa palabra significa o esa cosa que le estoy dando que es un lapicero para pintar. El paciente va a ver el lapicero y lo va a agarrar y va a empezar a pintar. Yo no necesito explicarle que ese instrumento sirve para eso. Sin embargo, como mencionaban, si yo le daba una palabra nueva, a pesar de que yo le dé la raíz, él ya no podía aprenderse esa palabra. Creo que a eso se refiere con priming, o sea, le dabas como que datos para que él acceda a su información. Entonces, le dabas la raíz de la palabra y él te daba palabras conocidas.
pero con esa misma raíz le enseñaban nuevas palabras y él nunca las decía porque no se le habían quedado. Entonces ahí es donde está alterada la memoria semántica. Nuevos conocimientos ya no podía obtener. ¿Y qué podemos decir de la memoria procedimental? Acá viene algo interesante en nuestro paciente HM. Luis. Bueno, sí, la memoria procedimental es, bueno, como dice su nombre, está relacionada a la información de procedimientos y estrategias que implican, bueno, habilidades motoras ya aprendidas previamente, como, no sé, manejar, tocar el piano, saltar. Estas van a ser en cierta medida automáticas, incluso inconscientes. Estas principalmente se causan, bueno, cuando la información a través de un impulso sensorial pasa muchas veces por la sinapsis, pues estas van a quedar en cierta medida o van a quedar sensibilizadas. De modo que después de, aún así, sin el estímulo original o no, puede surgir en el cerebro y dar lugar a estos recuerdos y al mismo aprendizaje que, bueno, causa este procedimiento. Igual esto está muy relacionado con lo que son bueno, la plasticidad neuronal o la sináptica, que bueno, se encarga principalmente de tener la capacidad de reorganizar o modificar la función o estructura de las conexiones sinápticas en la persona. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Como funcionaba de repente el hecho de saber tocar un instrumento o por Pero, o sea, ejemplo, con lo que has mencionado, ¿cómo explicarías esto de tomar, cómo se genera esta memoria de procedimental? bueno, a un niño que le enseñan a escribir, pues va todos los días al colegio y todos los días va acostumbrando su mano a los músculos a través de sinapsis a tal posición, por ejemplo. Y con el tiempo ya, bueno, es algo innato en la persona que inconscientemente ya sabe cómo escribir en una posición. Por ejemplo, no sé si está bien. Sí, el ejemplo está bien. En la explicación podemos trabajar un poquito más. A ver qué nos puede decir Alanis. Bueno, como ya había mencionado mi compañero, ese tenía que ver más que nada con las habilidades motoras y pertenecía a la parte de la memoria a largo plazo. Sin embargo, era la memoria que se almacenaba inconscientemente, es decir, que estaba formando parte de la memoria no declarativa. Y se demuestra que en el paciente esta memoria procedimental no estaba alterada debido a que se le hizo un examen donde entre dos líneas, en una tipo estrella, me parece, se le hizo dibujar una línea entre estas dos. Pero solo podía ver el reflejo, o sea, en un espejo podía ver el reflejo de lo que estaba haciendo. Entonces dice que al principio era como que no le podía hacer, sin embargo, con ida, así, volvía a hacerlo. Entonces, en un punto, como para él era algo nuevo, el examen, porque no tenía esta memoria de largo plazo de poder recordar qué es lo que había hecho, pero él ya podía hacerlo perfectamente o mucho mejor, ¿no? Que en la primera vez. Y te decía que este tipo de memoria, de esta habilidad motora, eh, como se dice, era almacenada inconscientemente. O sea, el paciente no sabía cómo había aprendido a hacer eso, pero ya sabía cómo hacerlo después. Muy bien, exacto. Eso era lo que le sorprendía al mismo paciente incluso, ¿no? Ok, Renato. Mis compañeros creo que ya lo han dicho todo, pero lo que yo quería aumentar es que en la memoria procedimental, las áreas que van a estar relacionadas son el cerebelo y los ganglios basales. Basales. Ujú. Sí, es. Ok, sí, exacto. Por eso cuando dijiste ya lo dijeron todo, te iba a decir, justo nos faltan las áreas. Ok, muy bien, Renato, muchas gracias. Alexis. Yo también iba a mencionar las áreas que estaban relacionadas a esta memoria procedimental. Y bueno, además también aparte del experimento que se le hizo de dibujar entre el contorno de las dos estrellas, también mencionaba en la lectura que se habían hecho otros experimentos. No me acuerdo muy bien cuáles o qué experimentos eran, pero
como en el principio de estos experimentos no había ningún tipo de control, que era más de todo sobre, bueno, también era de memoria del aprendizaje motor, el paciente sí demostró que mantenía esta memoria procedimental, o sea, que sí podía aprender estas, bueno, digamos que su aprendizaje motor sí se mantenía, pero cuando se le hizo con o con otras personas que no tenían ningún tipo de afección, de manera de control, se mostraba que al principio el paciente HM, su capacidad era, digamos, reducida, pero con el tiempo que iba volvía a hacer los ejercicios, pues iba poco a poco mejorando, ¿no? Entonces, digamos que eso, su memoria procedimental sí estaba, no estaba dañada, sino que estaba bien, porque, bueno, como ya mencionó mi compañero, las áreas que más están relacionadas con el cerebelo y los núcleos basales. Ujú. Exacto, no exactamente estaba alterada, como tú dices, ¿no? Sino que había cierta lentitud, que lo explican también en el paper, antes de decirlo, este, pero llegaba al objetivo, ¿no? Que era lo que queríamos probar. Shair. Bueno, en mi opinión, la memoria procedimental del paciente era deficiente, creo que esa es la palabra. Pero, o sea, como ya lo han dicho mis compañeros, con entrenamiento fue una de esas primeras memorias que él pudo recuperar, por así decirlo. También algo que había analizado en el paper era que los investigadores principales de H&M, los primeros en tratarlo, o los primeros en cubrir su caso, eh, concluyeron que su amnesia anterograda también se había expandido a sus habilidades somatosensoriales, ¿no? Y por lo tanto se supone que H&M no podría evocar esos recuerdos o no podría generar recuerdos como montarse en una bicicleta o, no sé, eh, escribir con un lapicero, cosas así, ¿no? Pero el experimento de Brenda Miller sí nos demostró que era capaz, ¿no? Al poner esta estrella de 5 puntas y el poder seguir el trazo, el experimento de Brenda Miller nos demostró que, aunque no era capaz de evocar el recuerdo o generarlo, era capaz de perfeccionar la habilidad. Y algo más que me interesó, pero ya está más adelante en el texto, es que, por ejemplo, ya casi en los últimos reportes de H&M, él es capaz de dibujar el plano de su casa, pero se supone que él no tiene memoria topográfica. Entonces, ¿cómo le hizo? Porque una persona debe tener memoria topográfica para hacer un croquis, un plano o dibujar y ubicar las habitaciones como él las hizo, pero él no tenía memoria topográfica. Lo que sí tenía era esta memoria procedimental. Él había logrado esta habilidad de no había perdido su habilidad de caminar, pero había logrado acordarse a través de esta memoria procedimental de qué cuarto pasaba. Y justamente con esto, con saber de qué cuarto pasaba, dónde estaba su casa, bueno, dónde estaba su cocina, dónde estaba su baño, él pudo ubicar en un plano que se acercaba mucho a la realidad de su plano de su casa, de su última casa, y pudo hacer el croquis. Eso fue una de las cosas que me sorprendió, que por ejemplo no tenía memoria topográfica, pero su memoria procedimental y su memoria somatosensorial le ayudaron demasiado para poder finalizar, hacer un croquis de su casa. Ujú. Exacto. Entonces, claro, eso justo te iba a decir de que fue porque lo llevaron, lo llevaron a la casa y lo hicieron recorrer los cuartos y luego le preguntaron, le pidieron que describa la casa, dónde estaba cada cuarto y el paciente lo pudo hacer. Eh, entonces, a ver, vamos a escuchar a Ivonne. Ivonne, ¿qué opinas? ¿Puedo hablar sobre la inteligencia? Es que ya lo ¿Perdón? dijeron todavía. ¿Me escucha? Sí, pero ¿estás de acuerdo con, Zair nos dice que sí tiene cierta alteración en la memoria procedimental? ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿O estaba Sí, hablando? se entrecortó. ¿Estás de acuerdo con que el paciente tiene un fallo en la memoria procedimental? Ah, ¿un fallo? Ujú, o sea, está alterada en cierta manera. ¿Es deficiente? No, no, o sea, yo... No, no. Ok. Sí, de hecho, el paciente, y lo describen en el paper, el paciente tomaba todavía anticonvulsivantes y había tomado por mucho tiempo. El problema de muchos anticonvulsivantes y otros medicamentos
se utilizan en enfermedades neurológicas o en enfermedades psiquiátricas también, es que tienen efectos secundarios, y muchos de esos efectos secundarios tienen que ver con funciones motoras, con alteraciones de funciones motoras, del equilibrio y otras funciones. Entonces, eso era lo que lo detenía al paciente o le generaba dificultades al paciente para ejercer ciertas actividades, sobre todo motrices. Pero en realidad lo que nosotros estamos midiendo acá no es la perfección, sino que llegue al objetivo, ¿no? Y eso hay que verlo con todos nuestros pacientes. No catalogar a un paciente que está mal solamente porque hace algo más lento o le es más difícil, sino la idea es que llegue al objetivo. Si llega al objetivo, se pone un check, si no, pues no hay forma, ¿no? La idea es que llegue al objetivo. Entonces el paciente era simplemente más lento y la razón que le dan es por los anticonvulsivantes. Ivonne, ¿qué nos puedes comentar entonces de la inteligencia? Ya, referente a la inteligencia, puedo decir que la inteligencia del paciente todavía se encuentra conservada, porque la inteligencia en sí es la capacidad que tiene la persona de resolver, problemas mediante el contexto o la situación que se encuentre. Por ejemplo, en la lectura hablaba que al paciente le habían dicho que tenía que dibujar una estrella y al final el paciente sí lo hizo, porque a la mano lo tenía el lápiz y lo podía dibujar. Solo de que su inteligencia ya había disminuido, o sea, yo considero que su inteligencia había disminuido después de la cirugía, pero aún estaba su inteligencia ahí conservada. Muy bien. ¿Y por qué crees que habría disminuido después de la operación? Que estoy de acuerdo contigo, pero por qué piensas eso? Porque creo que ya se encontraba como la inteligencia es resolver los problemas, y creo que parte de él ya estaba alterada su, su memoria y todo eso, y como que influía. Ok, entonces la memoria es importante para la resolución de algunos problemas, ¿no? Sí. Y interesante lo que mencionas, Ivonne, que depende mucho del contexto. ¿Sí, Alanis? Sí, iba a decir que sí, en la parte de la memoria, porque, por ejemplo, algunas veces nosotros recurrimos a experiencias pasadas para poder resolver problemas que se presentan actualmente. Exacto. Entonces, en muchos casos, para decir que una persona es hábil o es excelente en algo, podríamos decir que tiene muy buena experiencia, ¿no? Según eso aprendemos formas de solucionar problemas. ¿Sí, Shair? En cuanto a inteligencia, o bueno, en cuanto a revisar el paper, yo sí tenía mi duda. O sea, H&M es una persona inteligente, pero también depende a qué tareas se está enfrentando, ¿no? Porque, por ejemplo, él no era capaz de resolver el rompecabezas de Hanoi, que era como cuando haces torrecitas y las tienes que pasar de un palo a otro, cosas así. Pero él fue casi una persona normal, o sea, obtuvo casi los mismos resultados que un grupo de control normal cuando se le hizo subtest de Wechsler, que era un subtest que medía el coeficiente intelectual en aquella época, a través de eh, 10 subpruebas que eran principales y 5 subpruebas que eran complementarias y que evaluaban la habilidad de completar imágenes, la habilidad de un raciocinio y comprensión del lenguaje, o la habilidad de enfrentarse a diferentes tareas que le otorgaban créditos y que ya no eran sumadas o estandarizadas a través de edades. Entonces, mi pregunta es, ¿H&M es inteligente o, bueno, mejor dicho, hay tipos de inteligencia? Porque H&M no podía resolver el Hanoi, que podría ser como un problema matemático, pero era sobresaliente en el Wechsler, que medía las capacidades lingüísticas y la capacidad de completar imágenes, por ejemplo. Ujú. Ya, esa respuesta es un poco simple, pero también hay que sustentarla un poquito bien. Pero a ver, Luis, ¿quisieras comentar algo?
Sí, no sé si tengo un poco de sentido con lo que, bueno, menciona justamente Shair que él le pusieron problemas matemáticos y él no podía recordarlos, quizás porque el hecho de problemas matemáticos te lo enseñan al resolverlos, pero ella no recordaba cómo resolverlos. Y en cambio, lo de las imágenes, pues sí lo podría recordar porque es algo más visual, que no necesariamente tuvo que ser enseñado o aprendido hacia él, sino él mismo pudo ver, bueno, recordar esas cosas. No sé si tengo un poco de sentido. Sí, tiene un poco de sentido, sí. Jair, ¿quisieras comentar? Ahora que mi compañero Luis ha hablado, me acabo de acordar que hemos hablado de la memoria procedimental, que es traer esa herramienta del pasado para resolver el problema de la hora. Y las matemáticas van más o menos de eso. No siempre estamos pensando en sumas, pero sabemos sumar. No siempre estamos pensando en restas, pero sabemos restar. Pero eso también, o sea, pudo haber influido en que él no sepa cómo resolver el Hanoi. Pero a lo que voy, o bueno, ahora me nace la pregunta, ¿la memoria procedimental influye sobre el lenguaje? Porque no siempre estamos pensando en la gramática, o en la sintaxis de nuestro lenguaje, pero la tenemos inconscientemente, lo tenemos dentro de nosotros, y es justamente la memoria procedimental una de las memorias que está afectada en H&M. No, la memoria procedimental no está afectada en HM. En Bueno, HM. en H&M, H&M. Bueno, sí, no, no está afectada. Es deficiente al principio, o bueno, sí. Bueno, yo dije que era deficiente porque evaluado al principio, ¿no? Pero después él la pudo recuperar, por así decirlo, o mejorar. Sí, o sea, por ejemplo, ah, por eso no digo deficiente, porque en realidad él llega al objetivo. O sea, desde el inicio el paciente hacía su estrella, sino que la hacía feíta. Entonces, o se demoraba mucho, pero al final él podía unir. Entonces, lo que ha pasado acá es que él ha hecho esta de práctica error, que es lo que hace el cerebelo, de hecho. El cerebelo trabaja así. Y les he puesto este ejemplo siempre a los otros grupos. Cuando uno se sube a la bicicleta, nos subimos a la bicicleta y la bicicleta empieza a tambalear. No es porque la bicicleta esté mala, es porque nosotros no ponemos una buena postura ante la bicicleta, entonces ponemos más fuerza en ciertas partes y desequilibramos a esta bicicleta. Incluso a veces necesitamos rueditas, ¿no? Por eso al inicio nos ponen las rueditas para aprender a manejar la bicicleta. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que yo inconscientemente, porque ya establecimos que la memoria procedimental no es consciente, mi cerebelo va a recibir esta información de los músculos, de que cuando yo contraje un poquito más mi recto del abdomen, del lado derecho, tuve una mejor postura y la bicicleta se quedó más estable. Y luego, quizás algunos músculos de la espalda, algunos serratos, algo así, porque generalmente mantenemos la postura, el equilibrio con el centro, ¿no? Le dicen el core. Entonces, el cerebelo y los ganglios basales reciben esta información propioceptiva y van probando qué pasa si yo contraigo y relajo y así hasta generar una postura que me permita manejar correctamente la bicicleta y con esa se quedan. Entonces, de esa manera van perfeccionando los movimientos. Yo no voy a aprender a manejar bicicleta perfecto el primer día, sino con la práctica. Igualito con los instrumentos, por ejemplo, en una guitarra. Yo no voy a poder llegar a la nota con mis dedos porque no están acostumbrados. Y los que saben tocar guitarra me van a dar la razón. No es fácil llegar a las notas del dedo, ¿no? Se estira hasta no sé dónde y es difícil y duele. Entonces, llegar a las notas no es fácil. Mover los movimientos de los dedos, de la mano, de la muñeca y a la vez de la otra mano es difícil. Entonces, eso lo va organizando el cerebelo a medida que vamos practicando. Y esa es la función de la memoria procedimental, ir perfeccionando estos movimientos para llegar a ese objetivo. Entonces, el paciente sí lo pudo hacer. Así que si el paciente siempre hubiera tenido ese error y nunca hubiera podido llegar a hacer la prueba bien, tendríamos que está mal su memoria procedimental. Pero lo que sí es que era un poquito más lento, ¿no? Por los medicamentos que tomaba. Pero no tenía dificultad, o sea, no tenía
alterada esta memoria. Y con lo de la inteligencia ahí, podemos sostener de que realmente la inteligencia, se nos ha dado una idea de inteligencia, y me imagino que a ustedes también desde niños, de que la persona inteligente es esa persona que me resuelve los ejercicios matemáticos rápido o súper difíciles, o me habla de un tema súper profundo de historia o de literatura, o te habla de temas súper complicados, cuando en realidad la inteligencia solamente se basa en solución de problemas. Punto. ¿El paciente puede vestirse solo? Sí. ¿El paciente puede alimentarse? Sí. ¿El paciente puede agarrar un instrumento y alimentarse? Sí puede. Entonces el paciente es inteligente. El paciente me puede responder preguntas simples, me comprende chistes, me comprende bromas, y no me acuerdo qué más exámenes le hacen al paciente, creo que le hacen incluso crucigramas. Y por eso mencionaba esto del contexto. Depende mucho del contexto. ¿De qué te sirve tener a un super matemático que te conoce todas las teorías y te las aplica y todo chévere, si están perdidos en un bosque? De nada, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué te sirve tener a este pata que, no sé, te va a pasar hablando todo el tiempo de un montón de cosas que en realidad no te sirven, ¿no? Entonces la inteligencia va a depender mucho del contexto y por eso se sostiene de que hay muchos tipos de inteligencia. Incluso hay inteligencia emocional. Hay personas que tienen la capacidad de entablar fácilmente conversaciones con otras personas y hay personas que no lo pueden hacer. Por ejemplo, a mí me hablas en la calle, eso que no me acuerdo ahorita, el nombre se llama small talk, ¿no? Que te encuentras a alguien en la calle y le haces un comentario. A mí me haces eso y me tienes fría. Y donde vivo les encanta hacer eso y yo siempre me quedo con carita así. Y no sé nunca qué responder, pero me empiezas a preguntar de cualquier otra cosa que sea un tema más largo y ya, empiezo a hablar como Lora, ¿no? Como ahorita. Entonces hay personas que tienen esa capacidad y hay personas que no. Y es un tipo de inteligencia, porque socializando tú consigues muchas cosas. Igual manera, introspectivamente, ¿no? Personas que pueden revisarse, mirarse, ver qué errores tienen y mejorarlos, perfeccionar sus capacidades o mejorar sus errores. Ese también es una habilidad, una inteligencia. Entonces, hay un montón de tipos de inteligencia. Entonces, solamente basarnos en personas que son puro bla, 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 no es esa la inteligencia. Entonces el paciente HM era inteligente, entendía chistes, se podía vestir solo, podía barrer su casa, podía hacer los crucigramas, cosas básicas, pero podía. Entonces era inteligente, aunque lo que mencionamos hace un ratito de que quizás algunas habilidades que él tenía relacionadas a la inteligencia que tenía antes de la operación, sí se habían alterado, ¿no? Él no podía volver a trabajar de lo que hacía antes, quizás no podía ser exactamente independiente, pero en su entorno donde lo pusieron, que fue en su casa en un inicio y luego lo mandan a un centro de ancianos, era autosuficiente, ¿no? Alanis, ¿qué quisieras comentar? Sí, bueno, entonces tenía una pregunta acerca de la inteligencia kinestésica. Ujú. ¿Estaría relacionada esta con la memoria procedimental? Y también quería como que añadir algo que había escuchado que menciona usted de la inteligencia emocional, que decía que el paciente en cada día que se hacía el estudio prácticamente era como conocerlo de nuevo para la doctora. Entonces dice que siempre él estaba presto a ayudarles en la investigación y en todo eso. Ujú. Bueno, me responde la pregunta, por favor. Ah, ya. ¿A qué te refieres con memoria kinestésica? ¿Nos puedes dar un ejemplo o lo que has leído? De la inteligencia kinestésica, que era como la capacidad de poder controlar nuestros movimientos, por ejemplo, para el deporte y también para la danza. Ujú. En este caso estaba relacionada con la memoria procedimental. Exacto. Sí, es lo mismo. Sí, porque, o sea, tiene que ver con los movimientos, la parte motora, es lo mismo. La memoria procedimental también nos sirve para el deporte y cualquier otra actividad motriz, ¿no? Es el mismo concepto. ¿Sí, Shair? Bueno, lo mío ya era
lo que he dicho, que por ejemplo, él sí era capaz de entender, aparte de los chistes, el doble sentido y, por ejemplo, una vez se le preguntó y él también era capaz de hacer bromas, ¿no? Porque una vez me acuerdo que en el mismo paper dice que uno de sus doctores entró y lo vio mirándose en un espejo. Y justamente en esos momentos se tenía la duda de cuál era la identidad o qué identidad sentía este paciente. ¿Tenía una identidad o no la tenía? Había perdido varios tipos de memoria. Pero él fue capaz de responderle con un chiste porque le preguntaron, ¿qué ves en el espejo? Y le dijo, veo cualquier cosa, excepto un niño. Y, y se lo dijo en un tono de chiste, ¿no? Entonces, también podría ser una forma de demostrar esa inteligencia. Sí, o sea, la capacidad de hacer chistes también es un signo de inteligencia, ¿no? Exacto, sí, muy bien. Voy a compartirles un videito que es corto, pero me gustan estos videos de estos autores y es un resumen de este paciente, ¿no? A ver. Brilliant is the best place to learn science interactively. It gets you hands-on to help you learn by doing. Explore key concepts through interactive lessons. On September 1st, 1953, William Scoville used a hand crank and a cheap drill saw to bore into a young man's skull, cutting away vital pieces of his brain and sucking them out through a metal tube. But this wasn't a scene from a horror film or a gruesome police report. Dr. Scoville was one of the most renowned neurosurgeons of his time, and the young man was Henry Molaison, the famous patient known as HM, whose case provided amazing insights into how our brains work. As a boy, Henry had cracked his skull in an accident and soon began having seizures, blacking out, and losing control of bodily functions. After enduring years of frequent episodes and even dropping out of high school, the desperate young man had turned to Dr. Scoville, a daredevil known for risky surgeries. Partial lobotomies had been used for decades to treat mental patients, based on the notion that mental functions were strictly localized to corresponding brain areas. Having successfully used them to reduce seizures in psychotics, Scoville decided to remove HM's hippocampus, a part of the limbic system that was associated with emotion, but whose function was unknown. At first glance, the operation had succeeded. HM's seizures virtually disappeared, with no change in personality, and his IQ even improved. But there was one problem. His memory was shot. Besides losing most of his memories from the previous decade, HM was unable to form new ones, forgetting what day it was, repeating comments, and even eating multiple meals in a row. When Scoville informed another expert, Wilder Penfield, of the results, he sent a PhD student named Brenda Milner to study HM at his parents' home, where he now spent his days doing odd chores and watching classic movies for the first time, over and over. What she discovered through a series of tests and interviews didn't just contribute greatly to the study of memory, it redefined what memory even meant. One of Milner's findings shed light on the obvious fact that although HM couldn't form new memories, he still retained information long enough from moment to moment to finish a sentence or find the bathroom. When Milner gave him a random number, he managed to remember it for 15 minutes by repeating it to himself constantly. But only 5 minutes later, he forgot the test had even taken place. Neuroscientists had thought of memory as monolithic, all of it essentially the same, and stored throughout the brain. Milner's results were not only the first clue for the now familiar distinction between short-term and long-term memory, but showed that each uses different brain regions. We now know that memory formation involves several steps. After immediate sensory data is temporarily transcribed by neurons in the cortex, it travels to the hippocampus, where special proteins work to strengthen the cortical synaptic connections. If the experience was strong enough, or we recall it periodically in the first few days, the hippocampus then transfers the memory back to the cortex for permanent storage.
HM's mind could form the initial impressions, but without a hippocampus to perform this memory consolidation, they eroded like messages scrawled in sand. But this was not the only memory distinction Milner found. In a now famous experiment, she asked HM to trace a third star in the narrow space between the outlines of two concentric ones, while he could only see his paper and pencil through a mirror. Like anyone else performing such an awkward task for the first time, he did horribly. But surprisingly, he improved over repeated trials, even though he had no memory of previous attempts. His unconscious motor centers remembered what the conscious mind had forgotten. What Milner had discovered was that the declarative memory of names, dates, and facts is different from the procedural memory of riding a bicycle or signing your name. And we now know that procedural memory relies more on the basal ganglia and cerebellum, structures that were intact in HM's brain. This distinction between knowing that and knowing how has underpinned all memory research since. HM died at the age of 82 after a mostly peaceful life in a nursing home. Over the years, he had been examined by more than 100 neuroscientists, making his the most studied mind in history. Upon his death, his brain was preserved and scanned before being cut into over 2,000 individual slices and photographed to form a digital map down to the level of individual neurons, all in a live broadcast watched by 400,000 people. Though HM spent most of his life forgetting things, he and his contributions to our understanding of memory will be remembered for generations to come. Ok, con eso entonces terminamos con el paciente HM y seguimos con nuestro siguiente paciente. Sí, uy, perdón. Entonces vamos a tener un caso, el segundo caso que se va a dividir en dos partes. Esta primera, donde vamos a hablar sobre esta escala especial que tenemos, y el segundo que vamos a hablar sobre algunos aspectos, algunas manifestaciones que tiene este paciente. ¿Podrían leer alguien, por favor, el enunciado? Sí, gracias, Luis. Caso clínico 2. Un adolescente de 15 años semiprofesional de BC Cross sufre un traumatismo de cráneo severo luego de la mala resolución de un salto. Si bien el casco amortigua la caída, queda inconsciente inmediatamente al golpe. En ese estado es derivado de urgencias. Al examen neurológico presenta un Glasgow de 6. Gracias. Continúo. Sí, no, ahí está bien, gracias. Ya, entonces tenemos este adolescente que sufre un trauma, ¿no? Bien fuerte y queda inconsciente y lo llevan a urgencias. Y nos hablan de la escala de Glasgow. ¿Qué es la escala de Glasgow? ¿Cómo se describe? ¿Para qué nos sirve? ¿Renato? La escala de Glasgow es una escala de aplicación neurológica donde se van a valorar respuestas motoras, verbales y respuestas oculares para así poder saber el nivel de conciencia de la persona. Y además de ello, se considera una escala de Glasgow leve cuando la puntuación va de 14 a 15 y moderada cuando va de 9 a 13 y una grave cuando es menor a 8, ¿no? Y en este caso la paciente tiene una escala de Glasgow 6, la cual estaríamos ante una situación severa, ¿no? Ok, gracias, Renato. Angie. Sí, doctora, tal como mencionó mi compañero, la escala de Glasgow va a ser una prueba, una aplicación neurológica, la cual nos va a permitir evaluar la conciencia de una persona
a nivel de los 3 parámetros como la respuesta verbal, respuesta ocular y respuesta motora. Va a tener su puntaje más bajo, el cual va a ser de 3 puntos, y su puntaje más alto, el cual va a ser 15 puntos. Había averiguado que un artículo mencionaban de que esta escala de Glasgow al comienzo se utilizaba para evaluar la conciencia de los pacientes que presentaban una lesión de la cabeza, pero ahora también se utiliza para pues, las personas que presentan un malestar agudo o las personas que también están en cuidados intensivos. Y bueno, respecto a, como mencionó mi compañero Renato, yo tenía de que se dice que tiene una lesión leve en la cabeza cuando es de 3 a 15, de 9 a 12 es moderada y de 3 a 8 es cuando ya es severa. Y mencionaban que los pacientes de que tienen menos de 7 ya se consideran comatosos, y de 8 de que van a presentar una lesión severa, ¿no? Y bueno, eso, pero era como que más, en este caso, como la paciente tiene escalas, tiene de Glasgow 6, se consideraría que la paciente está en estado de coma o estado comatoso, pero tendría que evaluar diferentes para saber en realidad si se encuentra en ese estado. Ok, muy bien, Angie. Shair. Es una escala que permite medir los niveles de conciencia, ya sea tanto por respuesta verbal, ocular y motora. Eh, y también tiene que ver con diagnosticar qué tan grave puede ser el trauma encefalocraniano de esta persona, ¿no? Del paciente. Y bueno, coincido más con Angie que con Renato también en los puntajes, porque de 3 a 15 para mí es leve, de 9 a 12 es moderada e inferior a 9 es grave y posiblemente el paciente esté en coma. Ujú. Ok. Sí, está bien. Ah, Luis. Ya, bueno, creo que ya lo mencionaron qué son y cómo se miden. Más que nada quería mencionar algo de lo que encontré, que bueno, la escala de Glasgow fue creada por dos doctores, eh, Graham Tisdale y Brian Jenner, en la Universidad de Glasgow en el 74. Pues su objetivo principal era, bueno, proporcionar un método simple y fiable en cierta medida de registro y monitorización del nivel de conciencia en personas con traumatismo. Ya fueron años después de estas, pues que le pusieron un valor numérico a la apertura ocular, a la respuesta motora, a la verbal, para dejar esta escala como tal, y pues ahora ser utilizada como lo usamos. Ok, gracias, Luis, por un poquito de historia. Entonces, sí, la escala de Glasgow es una escala que me sirve para catalogar a un paciente que me llega, generalmente, como ustedes lo han dicho, lo usamos en pacientes que han tenido traumas encefalocraneanos, ¿no? Un paciente se cayó y se golpeó la cabeza, le tengo que hacer Glasgow sí o sí, pero sí se recomienda que se le haga a todos los pacientes que nos lleven, sobre todo por emergencia. Es una escala de emergencia. ¿Lo podemos utilizar en la práctica diaria de médica? Sí, también nos sirve bastante porque tiene funciones neurológicas importantes, entonces sí, nos sirve siempre. Y también sobre todo en las caídas, porque los pacientes pueden estar solos o en circunstancias donde realmente no sepan si se han golpeado la cabeza o no. Porque muchas veces cuando se golpean la cabeza no recuerdan que se han golpeado la cabeza. Puede que hayan perdido la conciencia por un tiempo, hasta que lo encontraron, hasta que se despertó solito o solita, y en ese tiempo no se acuerda que perdió la conciencia, no se acuerda que se golpeó la cabeza, y nosotros estamos tratando el tobillo que se dobló cuando se cayó y en realidad está teniendo probablemente un sangrado pequeño o grande, no sé, pero está teniendo un sangrado que necesita tratamiento, ¿no? Entonces, me sirve porque yo le tomo una prueba en un inicio y le vuelvo a tomar después. ¿Por qué? Porque pasa lo que pasó con nuestro paciente de hace como 3 semanas, que el paciente llega despierto y luego se empieza a descompensar. ¿Por qué? Porque está presentando un sangrado. Y el sangrado en un inicio, como era chiquito, no hacía ningún daño, no hacía ninguna manifestación, pero eventualmente a la media hora, a las 2 horas, ya el paciente empieza a tener manifestaciones. Entonces yo
tengo que hacer un Glasgow cuando llegue el paciente y tengo mi basal. Entonces, así el basal sea bajito, ¿no? O sea, si el basal incluso es bajo, yo igual tengo que tener para ver si es que el paciente se sigue empeorando, ¿no? Deteriorando. Y basta que baje un punto en este intervalo de tiempo que medimos, que puede ser que llegó y a los 15 minutos le volvemos a tomar o a los 30 minutos, que como ven no es difícil, y vemos que bajó un solo punto, tenemos que sí o sí sacar una tomografía y estar listos para entrar a operar, porque es probable que tenga un sangrado que le está deteriorando. Es simple, ¿no? La apertura ocular o la función ocular es bien simple, ¿no? Para catalogar y poner los puntos. Un paciente que me llega con los ojos cerrados, incluso pueden estar abiertos, pero no veo respuesta ocular. O sea, el paciente puede estar con los ojos abiertos, pero no los mueve, no ubica, no mueve las pupilas. Es un paciente con un punto, ¿no? Evocamos dolor. En todo el Glasgow prácticamente evocamos dolor para ver su respuesta del paciente, ¿no? La respuesta al dolor es una respuesta bien básica, entonces tenemos que evaluar eso. Si es que le llamamos y abre los ojos o si es que simplemente abre los ojos cuando se le da la gana, pues ese puntaje, ¿no? Como dijeron, no hay puntaje cero de Glasgow, el mínimo es el 3, porque todos tienen un punto en todos, entonces no puede sacar cero. Y estos son algunos de los puntajes que se le da al paciente si es que habla algún sonido que no podemos comprender, balbucea o grita cualquier sonido. Le damos 2 palabras inapropiadas, sobre todo si es que está insultando o hablando cualquier palabra X que no tenga nada que ver. O si es que está desorientado, ¿no? Le pregunto qué fecha es hoy y me dice 1990, ¿no? O le preguntamos su nombre y no se acuerda, ¿no? Em, y bueno, ya si viene normal, pues normal, ¿no? Y en la parte motora hay estas dos características que lo vimos hace un par de semanas, ¿no? Que era la decorticación y la descerebración. ¿Alguien recuerda esto? ¿Cuál es la diferencia entre decorticación y descerebración? ¿Los núcleos rojos? ¿Perdón? Los núcleos rojos. El núcleo rojo. Ajá, ¿cómo era, Shahid, te acuerdas? Descerebraciones por encima del núcleo rojo y decorticación por debajo. No. ¿Ivonne? Al revés. Ay, estaba hablando sola. Ya, sí, la descerebración era por debajo del núcleo rojo. La decorticación era lesión en el núcleo rojo. Por encima del núcleo rojo. Claro, pues teníamos ganglios basales o corteza, ¿no? Muy bien, entonces esas son algunas de las situaciones, ¿no? El resto sí creo que se sobreentiende. Ok, y acá, antes de pasar a la siguiente parte de nuestro caso, ¿cuál es alguna situación que a ustedes se les ocurre que podría alterarme el Glasgow? Que yo no podría hacer un Glasgow correcto o que me podría alterar los resultados. ¿Cuándo un paciente me podría dar un Glasgow alterado? ¿Renato? En algún trastorno psiquiátrico, por ejemplo, el delirio o síntomas bipolares, ¿no? Donde la persona tal vez va a estar desorientada o va a hablar palabras inapropiadas o sonidos incomprensibles. Sí, en una crisis maníaca, por ejemplo, de un paciente bipolar, sí, aceptable, porque el paciente bipolar no siempre va a tener crisis, ¿no es cierto? Un paciente bipolar es una persona completamente normal, pero tienen crisis, ¿no? Dejan de tomar el medicamento y puede hacer una fase maníaca y fuimos. Ok, muy bien, Renato. ¿Problemas psiquiátricos? Sí. Ivonne, ¿tienes la mano levantada? Ya, preferiría bajarla. Ay, ok. Alanis. Por ejemplo, si el paciente se encuentra ebrio o también se ha consumido sustancias ilícitas, porque hay en cierta parte una desinhibición de la conducta. Exacto. ¿Y dónde crees que te saldría alterado? Por ejemplo, ¿qué podría ser el borrachito de todas estas?
Por ejemplo, en verbal, sonidos incomprensibles o palabras inapropiadas también. Exacto, exacto, ¿no? En los movimientos también, ¿no? O sea, no sé si alguna vez han escuchado o han visto, o han experimentado, no sé, que tratan de meter la llave, ¿no? Un signo de una persona con alcoholismo, por ejemplo, es cuando vemos la chapa de su casa y vemos que tiene un montón de rayitas. Es porque cuando intenta entrar, raya la chapa porque no le atina. Entonces sus movimientos no son exactamente controlados, ¿no? Porque perdemos esa función. Palabras inapropiadas, se quedan dormidos mientras les hacemos el examen. Entonces, sí, pacientes bajo los efectos del alcohol o alguna otra droga, el Glasgow va a ser bien difícil. Sí, Shahid. Bueno, algo que se me viene a la mente puede ser que la persona sea muda o hubiese tenido alguna lesión en los músculos o en las cuerdas vocales, por ejemplo, y de esa misma manera no puede hablar. Exacto. O si tiene una lesión, como dices, en los músculos, te puede dar palabras o sonidos incomprensibles, ¿no? Y no necesariamente es por la lesión cerebral, sino porque tiene una lesión en cuerdas vocales o en algún músculo facial, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Y Luis? Bueno, justo también iba a pensar lo de la persona muda. Se me ocurre también, no sé, de repente si alguien está tras un accidente automovilístico y se encuentra en shock y no puede reaccionar ante nada y no Ujú. puede saber cómo se encuentra si es que no te contesta, creo, puede ser. Exacto. Sí, muy bien. Puede estar en un shock, en un estado de ansiedad, ¿cómo se llama? Catalepsia. Bueno, está en un estado en que no te responde nada. Hay personas así, ¿no? Que te llegan a la emergencia, se acaban de golpear, de caer o un accidente automovilístico que los chocó mucho y pues sí, no te responden nada. Acá tengo una lista de los ejemplos, ¿sí? Déjenme ver el tiempo, ya estamos bien. Están casi todos los que han mencionado, ¿no? Y nos faltó mencionar esto de las lesiones medulares. Si es que el paciente en su accidente se ha lesionado la médula, por ejemplo, no hay forma de que así yo le pida que mueva el brazo o la pierna. Si es que está afectada esa zona de la médula, no lo va a poder hacer. Y no necesariamente es porque hay una lesión cerebral. Porque recordemos, el Glasgow en sus inicios fue para ver una lesión cerebral. Pero en este caso nos serviría también, ¿no? Para ver lesiones de cualquier otra área del sistema nervioso y ahí podríamos evidenciarlo, ¿no? Le decimos, señor, por favor, mueva el brazo y me dice, quiero moverlo, pero no puedo. Evaluamos si efectivamente tiene una parálisis, ¿no? Ok, esta es la listita. ¿Y qué es la focalización? ¿Para qué nos sirve la focalización? Para poder definir qué parte del hemisferio cerebral estaría dañado. Ya, ¿cómo así? Normalmente si ya decusó la señal, Uy, tendría que perdón. ser contralateral, ¿no? Ya, ok. ¿Cómo describirías eso? O sea, ¿cómo encuentras tú al paciente? Si tiene una falla, no sé, o no es capaz de obedecer la orden de levantar el brazo izquierdo o la pierna izquierda, podría tener alguna alteración en el hemisferio derecho cerebral. Exacto, muy bien. Em, la focalización me sirve para eso, para que desde la manifestación que me presenta mi paciente, yo más o menos ir ideando dónde puede estar la lesión. Esa es la focalización. Una parte dañada me dice más o menos dónde está la lesión. Muy bien, en este caso es la parálisis central y periférica, donde vemos que en la parálisis central tenemos mecanismos compensatorios para mantener esta función del nervio facial, ¿no? Entonces, esta parte verde no tiene mecanismos compensatorios del otro lado de la corteza que me compensen esta función. Entonces, solamente la parte morada se mantiene porque hay una compensación, pero la parte verde no, entonces el paciente presenta
la parálisis en ese lado, que es prácticamente la incapacidad de mover todos esos músculos. A diferencia de si el daño es periférico, ya no es en la corteza, sino ya se formó el nervio y lo dañamos. Entonces ahí se ve alterada toda la función del nervio facial, ¿no? Se puede dar por virus, la causa más frecuente es la parálisis de Bell, que es lo que, por ejemplo, le dio a Justin Bieber recientemente. El caso, esta de acá es la continuación del caso. Por el tema de tiempo no voy a hacer que lo leamos en voz alta, pero ¿qué les sugiere este caso? ¿Qué áreas cerebrales creen ustedes que están alteradas? Ah, Shair. bueno, resumiendo, el paciente es obstinado, o bueno, es un niño. El niñito es obstinado, a veces es irreverente, es intranquilo, sus padres nos dicen que esa no era su forma de actuar y que ha cambiado. Y por otro lado, también nos damos cuenta que es desorganizado y pues eso podría deberse a alguna alteración en su adaptación y aprendizaje o en las funciones ejecutivas. Y justamente estas funciones ejecutivas podrían deberse a alteraciones en la plasticidad neuronal o alteraciones en la corteza prefrontal del lóbulo frontal, valga la redundancia. Yo lo relacioné a eso. Perfecto. Ujú. Ok, muy bien, Shair, gracias. Angie. Sí, doctora. Bueno, yo también lo asocié con una lesión en la corteza prefrontal porque justo como estamos viendo en el seminario de histología, esta corteza se va a dividir en tres partes y vamos a tener la corteza prefrontal dorsolateral y esta nos decía que se va a asociar con la disfunción cognitiva y ejecutiva. Ahí estaban ahí estaban los procesos que cuando se alteraba hay una deficiente control de memoria, un control mental bajo o un deficiente en la asociación de espacio y tiempo, pero también hay otras cortezas que es la corteza orbifrontal, y en este caso es la que se va a asociar con el comportamiento social y ahí nos indica que la persona va a estar más interactiva, impulsiva, como se menciona en el caso del niño. Y por último también tenemos la corteza ventromedial, que también va a actuar justo con el cíngulo anterior y también los núcleos accumbens. Y esta, cuando se produce una lesión en esta área, se va a dar una disminución del interés, una apatía no se va a comportar de manera adecuada, también una indiferencia emocional. Entonces, yo también lo asocié por lo último que se presentaba en el caso que decía de que su familia lo notan como más inflexible o rígido en su comportamiento. Exacto. Entonces, para mí sería corteza prefrontal. Muy bien, Angie, gracias. Alexis. Sí, profesora, igual que mis compañeros concuerdo que la lesión se ha producido en la corteza prefrontal, ya que, bueno, yo lo vi más por lo de las funciones ejecutivas, ya que en sí en la corteza prefrontal es donde ocurren estas funciones ejecutivas que en sí, bueno, al final estas funciones van a hacer lo que es la planificación y la organización, lo cual es lo que está viéndose alterado en el paciente, ¿no? No, sería eso. Ok, muy bien. ¿Y Alanis? Bueno, como mencionaron mis compañeros, también estoy de acuerdo en que sería un síndrome prefrontal, pero en este caso podría ser más que nada dorsolateral, porque había leído que a este síndrome también se le llamaba síndrome de desejecución, porque había una alteración de las funciones ejecutivas, como por ejemplo el razonamiento, también la capacidad de generar estrategias que nos permiten solucionar problemas, y también la personalidad y entre otros. Ujú. Exacto, muy bien. Entonces, sí, están en lo correcto. Este paciente tiene este problema y de hecho este problema era lo que principalmente se daba en las lobotomías, ¿no? Por eso justo en el video que pusimos, al doctor que opera al paciente HM le alegra ver que no hayan problemas en su personalidad, porque en estas operaciones, o sea, lo que hacían era entrar a través del ojo, ¿no? A través del agujero ocular, entraban con un picahielos, que es como una aguja gigante, y empezaban a destruir el cerebro, la parte del cerebro a la que querían alterar, ¿no? A la que le atribuían el problema, ¿no? Entonces, al destruir partes del cerebro, a veces se llevaban la conexión entre o esta parte del área prefrontal, donde está principalmente la personalidad, el control de la impulsividad. Entonces,
Los pacientes despertaban y tenían un carácter completamente diferente, eran más violentos o más impulsivos. Eso pasaba mucho en las lobotomías, hasta que gracias a Dios en algún punto alguien dijo, oye, y si mejor ya no hacemos lobotomías, y se prohibieron. Pero antes era, en ese tiempo del paciente HM eran un poco famosas, porque curaban muchos problemas, pero en realidad no los curaban, sino los cambiaban por otro. Pero bueno, ese es la finalidad de este caso, ¿no? Hablar de la corteza prefrontal, que todos lo han estudiado bien, así que no voy a comentar nada más. Bien, chicos, entonces acá terminamos la práctica del día de hoy. Si es que hubiera alguna pregunta o algún comentario, si no, me quedo con Angie. Sí. Sí, Luis. Entonces, entre hoy y mañana nos va a confirmar si es que al final vamos a hacer la recuperación el domingo con todos, ¿correcto? Claro, o sea, la recuperación la hacemos de todas maneras el domingo, ¿sí? Pero les confirmaría si es que se unen también los chicos, ¿no? Que les voy a preguntar ahorita más tarde. Pero sí o sí hacemos la recuperación. Ujú. Ok, listo chicos. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el domingo. Cuídense. Chao. Hasta luego, doctora. Hasta Chao, luego, chao. profesora. Nos vemos, No, Angie. doctora. Recuperación. Chao, chao. Sí, doctora. Sí, ok. Es de la semana pasada de diabetes, Sí, ¿no? sí, Ya. glucosa. Angie, Ivonne me dijo que se te había apagado la laptop. Sí, Eh, sí, volví inmediatamente porque, no sé, de la nada se puso negra y blanco y los veía y me quedé en Luis hablando. Entonces lo aprendí rápidamente y ingresé sí, porque Ivonne me había pasado. yo lo he visto, Angie. Cuando Ujú. has estado participando, tu cámara se hacía roja. ¿Ah, sí? Sí, sí, Ah, sí, sí me he dado cuenta. no, ni yo me había dado Eh, cuenta. pero lo que te quería preguntar es si vas a querer recuperar, porque con tus participaciones Ujú. tienes buena nota. Entonces no sé si igual quisieras recuperar la, Ah, la sesión. ¿esta? Sí, la de hoy día igual has Mm, participado bien, entonces no tienes mala nota. no, esta no. Sí. Ok, sí. Ya, ok. Te voy a hacer dos preguntas con respecto a la pregunta a la semana anterior Ujú. y según eso saco al toque tu promedio y te lo doy ahorita, ¿ok? Ya. Entonces, ya. La primera pregunta es con respecto a el paciente, le piden al paciente de que llegue con un ayuno de 6 horas, 8 horas máximo. Ujú. Y digamos que el paciente no llega con ese ayuno, sino se demora un poco más, se alteró el tráfico, no sé, y Ujú. llega tarde. Entonces llega a las 12 horas. 12 horas se ha demorado desde su última comida. Y le tomamos la glucosa y está elevada. ¿Qué es lo que ha podido pasar ahí? ¿Qué mecanismos generan esta glucosa en ayuno? Bueno, primero tenemos que diferenciar un ayuno temprano y un ayuno tardío. En el temprano, como mencionaban, justo como estudiamos un poco eso en bioquímica, que se hace la glucogenólisis, pero en el ayuno tardío se hace la gluconeogénesis. ¿Y qué tiene que ver que eso? Que se va a usar el piruvato o también puede ser lactato, porque se va a convertir y se va a convertir en glucosa. Bueno, en este caso creo que este mecanismo sería afectado porque como ya pasaron como 12 horas, ¿y esto qué va a hacer? Lo que pasa es que explico el procedimiento o- ¿Me puedes explicar a grandes rasgos y la hormona que está principalmente involucrada? ok. Ya, como podemos ver ya, me confundo en los nombres, perdón, doctor. Ya, lo que pasa es que en el ayuno o sea, cuando hay un ayuno prolongado, como se había explicado, es la gluconeogénesis. En esta gluconeogénesis lo que va a pasar es de que no va a llegar suficiente nutrientes por parte del intestino, entonces esta no va a recibir las reservas de glucógeno que se va a dar. Entonces, en esa etapa la gluconeogénesis va a cobrar mayor importancia porque también había visto que en la etapa temprana la gluconeogénesis está un poco, pero no está tan como en esta etapa. Y lo que va a hacer es que se va a formar que la principal fuente va a ser el músculo esquelético, donde se va a dar la degradación de las proteínas celulares y se van a convertir en aminoácidos.
los cuales van a formar los transportadores de como van a ser la alanina y glutamina. Y estos también va a afectar el tejido adiposo, de que también va a formar la lipasa, si no me equivoco, que va a elevar las concentraciones de ácidos grasos, y los cuales ahí van a ayudar para que se forme también la glucosa, porque como sabemos hay órganos que son fundamentales, que tienen que tener sí o sí, que son glucosa dependientes, como el cerebro, los eritrocitos, los cuales sí o sí tienen que tener glucosa para poder trabajar, también como el músculo, que si no me equivoco, también decía de que recibe como, más va a recibir el cerebro, después va a seguir como los glóbulos rojos y después por último el músculo. Y bueno, en este caso sería, y la hormona que me mencionó, no, o sea, la hormona que está en la gluconeogénesis o no, ah, mm, la gluconeogénesis, mm, la, bueno, lo que yo había mencionado, que, o sea, que la glucosa se convierte en glucógeno, va a actuar la glucosa fosfidrofosfata, algo así, Esa es o, la, ajá, pero la hormona, ¿te acuerdas? Si no te acuerdas, no hay problema. no, no me acuerdo. Era el glucagón. El glucagón. Sí, pero no te preocupes porque el resto lo has respondido muy bien. Ujú. Y ahí la otra pregunta es, mm, si es que a un paciente le tomamos una prueba de orina y sale con glucosa en la orina, Ujú. ¿sería normal? ¿Y cómo se da este mecanismo de que haya glucosa en la orina? Ya, lo que pasa es que cuando hay glucosa en la orina se llama glucosuria, si no me equivoco, y lo que pasa es que no se va a reabsorber bien la glucosa a nivel renal. Como sabemos, la glucosa se va a resolver mayormente en el túbulo contoneado proximal. Pero va a estar en dos segmentos. En el boro mencionaba el segmento, el tubo contoneado principal, en el primer segmento va a estar los transportadores SGLT2, y los cuales van a tener una mayor absorción. Ahí mencionaba que se van a absorber la mayor cantidad, que era 98%, bueno, era un aproximado, y en el túbulo proximal tardío era el 2% restante, es decir, que se absorbe en sí todo el 100% y no va a haber, no se tiene que ver al final nada de glucosa en la orina. En este caso, en el túbulo contorneado proximal va a estar el SGLT2, el cual decía que era un transporte activo secundario, porque va a actuar primero la bomba de sodio y potasio, ¿qué va a hacer? Que va a hacer que se haga que el sodio esté como que se haga en contra de la gradiente, y va a permitir que se pase el sodio con la glucosa. Y después en la membrana basolateral va a estar el GLUT2, así que SGLT2 y el GLUT2. Y a nivel tardío, el 2% va a estar el SGLT1 y el GLUT1, pero es igual, pero mencionaban que el que va a captar más, si no me equivoco, es el SGLT2. Dos, Ajá, ujú. en el riñón. Ya, ok. Ahí está tu nota. Ya, listo. Ya, Entonces, muy bien, Angie. Has estudiado muy bien. Listo, entonces nos vemos el domingo. Chao. ya, doctora. Doctora, una pregunta. El domingo es de 2 a 4, ¿verdad? Sí, de 2 a 4. Y todavía no voy a confirmar eso de juntar, ¿no? Porque lo que pasa es que yo hoy pensé que íbamos a ver bastantes, porque no sé si comentaron, pero hubo un problema en teoría de que hubo clases presenciales y los del grupo uno no sabían dónde ir y todos me estaban preguntando y era como que no, habían entrado aquí antes, Sí, entonces las vi. no. Entonces, pero no, o sea, solamente de los grupos que usted enseña, ¿verdad? Exacto, exacto. Ay, Sí, 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 sí. ya, Listo. gracias. Ok, Hasta Angie. luego. Chao. Nos vemos.